preguntar, si te toman por bolillero, te van a tomar una bolilla y tenés que empezar a exponerla toda. Por eso yo lo que hice fue preparar la bolilla en los puntos más importantes, que en realidad preparar las bolillas con todos los puntos que tiene el programa, pero de la manera más simple y sencilla, a mi parecer, para que puedan explicarle al profesor qué es lo que está pidiendo. Claro, porque yo tenía entendido que toman, digamos, todo el programa, o sea, ellos te hacen preguntas, no te hacen sacar un Claro, bolillero, eso era digamos. hasta el llamado anterior. Hasta el Ah, llamado y ahora anterior sí. fue así. Sí, ¿Y ahora cómo es? pasa que ahora ya es, me parece que es por bolilla. Eh, Pasa que el llamado anterior estaban por hacerlo incluso por bolilla, pero pasó que no le andaba bien el programa que tenía el profesor y pasaron a hacer preguntas de todo el programa. Y ahora es De cualquier virtual, digamos. manera, ¿cómo? ¿Es virtual ahora? Me parece que va a ser virtual y no vi si tienen doble modalidad, si va a ser presencial y virtual como otras materias. Este, pero de cualquier manera yo les voy a dar todo lo que necesitan para poder responder cualquier pregunta que le hagan al profesor. De cualquier manera no son difíciles las preguntas que le hacen, no son muy complicadas. Si la pueden manejar a la materia dentro de todo bien, no van a tener ningún tipo de complicación. Ujú. No son preguntas muy rebuscadas, son dentro de todo accesibles los profesores de costo. Ujú. Creo que ya estamos todos. Bien, entonces arrancamos con lo que es una bolilla del programa. Vamos a analizar lo que son las metodologías de costeo. No está en el listado de bimodal, dice. Entonces va a ser solamente virtual. Bien, entonces ahora arrancamos con la segunda bolilla. Vamos a analizar lo que es la metodología de costeo. Cuando nosotros analizamos, decimos qué es una metodología, nosotros decimos que es hacer algo ordenado y sistemático. Es decir, que nosotros, por ejemplo, nuestra metodología para poder aprobar este examen va a ser ir estudiando bolilla por bolilla para poder alcanzar a completar todo el programa. Bueno, pasa lo mismo con la metodología que vamos a utilizar ahora para, el- para exponer el estado del resultado. Vamos a hacerlo de una manera sistemática y en orden. Y cuando hablamos de costeo, hablamos de un proceso de acumulación para poder producir un bien. Es decir, que nosotros vamos a acumular los factores, vamos a acumular los factores para poder alcanzar nuestro objetivo, que es la producción. Entonces, cuando nosotros elegimos una metodología u otra, tenemos que tener en cuenta que nos va a implicar aplicar una metodología u otra, nos va a aplicar diferencias en lo que son la evaluación de inventarios, la determinación de resultados y la exposición del mismo. Ahora vamos a analizar cada, cada, cada punto que acabo de mencionar. Cuando nosotros hablamos del costeo integral o por absorción, nosotros decimos que vamos a considerar los costos fijos y variables, tanto directos como indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a considerar para la determinación del costo del producto, vamos a analizar tanto la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables, y todo eso lo vamos a considerar costo del producto. Es decir, que todo lo que haga la elaboración, sin importar si es fijo o variable, sin importar si es directo o indirecto. Y cuando nosotros vayamos a analizar por la metodología del costeo variable, nosotros vamos a tener en cuenta solamente los costos variables como costos de producción.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, pero los costos indirectos de fabricación variables. No vamos a tener en cuenta los costos indirectos de fabricación fijos, que lo vamos a considerar como costos del periodo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esto, que nosotros vamos a hablar de costo de producción. Cuando hablamos de costo de producción, nosotros nos vamos a centrar en, como veníamos hablando en la clase de ayer, que vamos a tener en cuenta los costos hasta que se termina de producir hasta que se termina de elaborar el producto. Y a partir de que se termina de elaborar el producto, nosotros vamos a tener los costos de no producción. Entonces, cuando hablamos de costo de producción por el método de costeo completo, vamos a tener en cuenta todos los costos fijos y costos variables, y sea directo o indirecto, lo vamos a tener en cuenta para el costo del producto. Y todo lo que no sea materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación fijo o variable, lo vamos a mandar como costo del periodo. Y en el costeo variable vamos a tomar en cuenta la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación variable, y eso lo vamos a considerar como costo del producto, y los costos indirectos de fabricación fijos lo vamos a considerar como costo del periodo. Entonces ahí yo le había dejado un cuadrito donde te explicaba que los costos de producción, los costos de producción lo vamos a considerar todos los costos del producto mientras no se vendan, lo vamos a almacenar en el activo, va a quedar en el balance. Va a quedar en el balance y en el momento que se venda va a pasar al estado de resultados. Ahora, todo lo que no tenga que ver con la elaboración de un producto, lo vamos a considerar costos de no producción. Y esos costos de no producción directamente lo vamos a almacenar, lo vamos a considerar como costos del periodo y lo vamos a almacenar en el estado de resultados. Otro punto que nos hablaba la bolilla, la necesidad de lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces nosotros habíamos dicho que cuando vamos a decidir vamos a decidir adoptar una metodología u otra, vamos a tener diferencia en lo que es la evaluación de inventario, la determinación de resultados, y además que nosotros vamos a poder, a través del método del costeo variable, evaluar el desempeño gerencial. Eso lo vemos enseguida. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta? ¿En qué va a diferir utilizar un método u otro? Nosotros entonces siempre tenemos que pensar que cuando vamos a decidir qué método vamos a utilizar, si vamos a utilizar el método del costeo variable o el método del costeo completo, vamos a tener en cuenta qué factores van a influir en la composición del costo del producto. Entonces nosotros decimos, ¿cuál va a ser la diferencia? Nosotros vamos a tener una diferencia en el costo de producción, porque nosotros cuando hablemos de costeo completo vamos a decir que el costo de producción va a ser materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación fijos y variables. Y todo el resto se va a mandar a costo del periodo. Todo lo que no caiga dentro de esos elementos se va a considerar como costo del periodo. Ahora, cuando nosotros hablamos de costeo variable, ya habíamos dicho que teníamos la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación variables. Los costos fijos y el resto de los costos lo vamos a mandar como costo del periodo. Vamos a tener una diferencia en la evaluación de inventario. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros, le voy a dar un ejemplo. Nosotros vamos a tener, cuando vayamos a calcular el costo del producto, nosotros tenemos que, vamos a tener, al estar formado el costo completo, por el método de costeo completo, estar formado por costos fijos y variables, nosotros vamos a tener que nuestro costo unitario se va a hacer mucho más
mucho más pequeño a medida que nosotros producimos más. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros, a medida que vamos produciendo, tenemos un costo fijo que al mantenerse fijo, cada vez que yo produzco más, es mucho más barato, es mucho más bajo el costo unitario. Supongamos que nosotros producimos 3 unidades nada más. Y esas 3 unidades que nosotros producimos tienen un costo variable de 30 pesos cada una. Si nosotros además de esos costos variables en el método del costeo completo, vamos a tener un costo fijo, el cual se va a tener que distribuir a través de una cuota, se va a tener que distribuir a estos 3 productos que estamos analizando. Entonces, suponiendo que nosotros tuviéramos un costo fijo de 900 pesos, a cada producto, a cada uno de estos 3 productos le correspondería una cuota de 300 pesos, incorporar una cuota de 300 pesos a cada uno de estos productos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros fabricamos más, nosotros fabricamos, por ejemplo, eh, fabricamos 6 productos en vez de fabricar 3, la cuota, al dividirse, al ser fija, vamos a tener primero un costo variable de 30 pesos, eso se va a mantener, pero ese costo fijo que nosotros tenemos se va a distribuir entre 6 unidades. Entonces nosotros vamos a tener un costo unitario de los 30 pesos más los 150 pesos, es decir, 180 pesos nos va a costar ahora el nuevo producto. Y si nosotros seguimos, va a ser el costo unitario a medida que nosotros vayamos avanzando, va a empezar a medida que nosotros vayamos produciendo más, el costo unitario va a ir disminuyendo por el método del costeo variable, del costeo fijo, perdón, del costeo completo, perdón. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del costeo variable, no ocurre esto, porque nosotros no consideramos el costo fijo. Entonces, nosotros si producimos 3 unidades y cada unidad cuesta 30 pesos y después pasamos a producir 6 unidades, el costo variable se va a seguir manteniendo en 30 pesos. Entonces nosotros vamos a tener una diferencia en el costo unitario. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que nosotros a la hora de utilizar la metodología del costeo variable, nuestro costo unitario jamás se va a ver influenciado por la producción, sí por las ventas, porque nosotros a medida que vendemos más, tenemos más costos variables, pero es proporcional el costo variable, las unidades que nosotros producimos, con las unidades vendidas. En cambio, cuando nosotros hablamos del costeo completo, se va a ver influenciado tanto por las ventas como por el nivel de producción. En cuanto a los inventarios, va a ocurrir lo mismo. Nosotros vamos a tener inventarios que van a estar evaluados de diferente manera en diferentes periodos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, este periodo podemos haber producido mucho y tener un costo unitario bajo, y al tener un costo unitario bajo de cada producto, y al tener un costo unitario bajo, nosotros la diferencia entre ventas y costos va a parecer mucho más grande que, por ejemplo, en el periodo siguiente, que nosotros producimos mucho menos y vamos a tener un costo unitario más alto. Entonces, los resultados en los inventarios se van a ver influenciados con la producción. Y en el tema con el costeo variable no va a ocurrir eso, porque nosotros, por más de que se produzca más unidades, siempre están valuados a su costo variable. Entonces, no interesa si tenemos 10 unidades o 100 unidades, el costo siempre va a ser el mismo. Con el tema del control, cuando hablamos de control, el control es mucho más difícil hacer un control cuando estamos hablando del método de costeo completo. ¿Por qué? Porque nosotros en el costeo completo vamos a calcular la diferencia entre ventas y costos, va a ser nuestra utilidad bruta, pero nosotros no sabemos cuál fue el producto que más
que más contribuye en utilidad. Nosotros no lo sabemos porque se lo muestra de una manera integral. No podemos diferenciar ninguna línea de producto, no podemos diferenciar qué producto nos genera más utilidad, qué producto nos genera menos utilidad, porque puede ser que nosotros tengamos un producto que nos esté dando un alto rendimiento y otro producto que nos lo esté planchando porque nos está arrojando, nos está arrojando una pérdida. Entonces, nosotros por el método del costeo variable, nosotros sí podemos analizar eso, porque nosotros podemos analizar por cada línea de producto, decir, a ver, el producto A me contribuye tantos pesos para poder afrontar a mis costos fijos y repartir, y repartir utilidades. El producto B me otorga tantos pesos de contribución marginal que me sirven a mí para poder afrontar mi costo fijo y poder distribuir mis utilidades. Entonces, es un método mucho más eficiente para poder analizar el negocio, método del costeo variable. Cuando hablamos de planificación estratégica, cuando, cuando realizamos un, cuando realizamos el método del costeo completo, nosotros no vamos a poder hacer una planificación estratégica por la misma razón que acabo de explicar, que nosotros no vamos a poder determinar con exactitud qué producto es más rentable que otro. Entonces, nosotros no podemos planificar qué producto, en qué producto vamos a ir. En qué producto nosotros vamos a invertir más esfuerzo, vamos a invertir más ingresos, porque no lo sabemos, porque todo se presenta en el método de costeo completo, todo se presenta en una sola cosa. Cuando hablamos de toma de decisiones, estamos hablando de lo mismo, que nosotros no vamos a poder tomar muy buenas decisiones a través de este método de costeo completo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirve este método de costeo completo. Incluso tiene funciones diferentes. Si nosotros hablamos del costeo completo, nos sirve para que terceros puedan tomar decisiones. Pero si nosotros hablamos del costeo variable, les sirve, es una información muy importante interna. Es decir, el método del costeo completo nos sirve para que se tomen decisiones externas, y el método del costeo variable para que se tomen decisiones internas. Es muy útil. Con el tema de sobre qué costo se va a aplicar, ahora lo vamos a ver. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Entonces nosotros, el siguiente punto dice el concepto de necesidad. Cuando hablamos del concepto de necesidad, estamos pensando siempre en eso, en los factores que necesitamos para poder elaborar el producto. En el método del costeo completo ya habíamos hablado que necesitaban tanto los costos fijos como los costos variables, y sean directos o indirectos, nos va a ayudar a determinar el resultado, el costo del producto que se va a almacenar en el estado de situación patrimonial hasta que se venda y después va a pasar al estado de resultado. Nosotros, el método de costeo variable, los factores que vamos a necesitar son únicamente los variables, que que van a ser la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación variables. Entonces nosotros vamos a almacenar este costo del producto también en el estado de situación patrimonial hasta su venta, que pasa al estado de resultado. Bien. Ahora hablamos del costeo por absorción y el costeo. Cuando hablamos de costeo por absorción total y costeo por absorción parcial, ¿de qué estamos hablando? Nosotros, en el método de costeo completo, vamos a tener que tener en cuenta que
tenemos costos fijos y que esos costos fijos habrá que cancelarlos, se produzca o no. Entonces, cuando hablamos de costeo por absorción total, estamos diciendo que el volumen de producción absorbe la totalidad de los gastos. Entonces decimos que hay una absorción. Si no llega a absorber la totalidad de los gastos, vamos a tener una subabsorción y en el caso de que llegara a absorber solo parte de los gastos y no pudiera absorberlos completamente, vamos a tener una subabsorción y una sobreabsorción y además de absorber los costos fijos, nos va a dejar una utilidad. Bien. Entonces nosotros ya habíamos hablado un poquito de lo que era el costeo variable, cómo se calculaba, y nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a calcular el costo variable, vamos a tener que ver que los costos van a estar relacionados siempre con la producción. Los costos que estén relacionados con la producción, con el, con el nivel de producción, van a ser costos de producción y los que estén relacionados con áreas funcionales van a ser costos del periodo. A ver. Bien, entonces nosotros cuando hablábamos de los componentes, ya habíamos hablado un poquito sobre los componentes del costo. Nosotros habíamos dicho que del costeo variable, habíamos dicho que era materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación variable. Después nos hablaba un poquito sobre lo que es la contribución marginal. Les pido un minutito, por favor, ya me vuelvo a conectar. Les pido que me esperen un segundito, por favor. Listo, mil disculpas por la espera. Bien, entonces nosotros estábamos hablando sobre lo que es la contribución marginal. La contribución marginal es cuánto, cuánto cuánto me contribuye los costos variables para hacer frente a mis costos fijos y generar utilidad. Es decir, que vamos a poder evaluar en términos de peso cuánto nos está otorgando ese costo variable para hacer frente a esos costos fijos. Nosotros podemos hacerlo de manera individual o por línea de producto. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las modalidades del costeo completo. Existen dos modalidades del costeo completo, el costeo por absorción y el costeo integral. Cuando nosotros hablamos del costeo por absorción, estamos hablando de un método en el cual toma tanto los costos fijos como los costos variables de producción, pero ¿cuál es el problema del costeo por absorción? Que no tiene en cuenta tiene una base resultante y por lo tanto no tiene en cuenta ni los costos fijos, ni las improductividades, ni las ociosidades, ni las ineficiencias.
Hola, se cortó. Creo que se está acabando el tiempo. Si, si se corta, voy a enviar un nuevo link. Bien, entonces estábamos hablando sobre, sobre las modalidades de costeo completo, estábamos hablando sobre el costeo por absorción. Cuando hablamos de costeo por absorción, nosotros decimos que vamos a tener en cuenta tanto los costos fijos como los costos variables, y no vamos a tener en cuenta las ociosidades, las improductividades, las ineficiencias, porque este método se basa en una base resultante. ¿Qué quiere decir una base resultante? Nosotros esperamos al final del ejercicio y recién calculamos este costeo por absorción. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta todos los costos reales, todo lo que realmente ocurrió durante el periodo. Ahora, cuando hablamos del costeo integral, el que nosotros tenemos que aplicar según la resolución técnica 17, tenemos una base normalizada. ¿Qué quiere decir una base normalizada? Que nosotros nos vamos a guiar el modelo de producción normal, vamos a tener en cuenta lo que es la materia, el rendimiento de la materia prima, lo que hace el rendimiento normal o estándar de la materia prima, vamos a tener en cuenta lo que es la mano de obra, el rendimiento normal de la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, los normales, lo que vamos a incluir normalmente, y todo lo que no sea normal, todo lo que esté fuera de ese modelo de producción normal, van a ser denominados costos de periodo. Lo vamos a mandar al estado del resultado y no lo vamos a considerar costo del producto. Esta es la metodología que nosotros debemos aplicar para calcular el costo. Después nos habla un poquito sobre la diferencia que existe entre el margen bruto y la contribución marginal. No son lo mismo, no sirven para lo mismo. La utilidad bruta nos da la diferencia entre lo que es las ventas y los costos, que nos va a servir a priori para saber cuánto es el ingreso que estamos generando. Y la contribución marginal es la diferencia entre ventas y costeo variable. Entonces nosotros a través de esto, ya habíamos hablado un poquito de esto, que era cuánto contribuye para poder hacer frente a nuestros costos fijos y cuánto, cuánto nos aporta para distribución de utilidades. Cuando hablamos de un análisis del sector, de un análisis sectorial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del sector productivo y del sector no productivo. Entonces decimos, va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia, ¿por qué? Porque nosotros en uno de los métodos estamos teniendo en cuenta los costos fijos y en el otro no. Cuando nosotros hablamos del costeo completo, vamos a tener en cuenta, dentro del sector productivo, lo vamos a tener en cuenta los costos fijos. En el método del costeo variable no. Vamos a tener en cuenta únicamente los costos variables en el sector productivo. Entonces nosotros vamos a tener diferencia entre esos sectores. Y los resultados no van a ser los mismos, lógicamente, porque nosotros, un al tener inventarios que están valuados de manera diferente, diferencias, vamos a tener diferencias en los resultados. Es decir, uno va a ser influenciado tanto por el nivel de producción como por el nivel de venta, y otro va a ser influenciado solamente por el nivel de venta. Entonces, los resultados van a ser diferentes. Bien, y acá nos hablaba un poquito sobre la unidad de costeo según el modelo. Nosotros ya habíamos hablado de esto, cómo calculamos el costo unitario cuando se trata de un costo de un costeo variable. Nosotros el costo unitario lo vamos a calcular a través de la materia prima, mano de obra y costo directo de fabricación variable.
variables y fijos por el método de costeo completo, y si solamente se trata de, y si se trata de un costeo variable, vamos a tener en cuenta solamente el costo de la materia prima, la mano de obra y el costo de fabricación variable. Los costos fijos lo vamos a considerar como un resultado y lo vamos a mandar al costo del periodo. Bien, cuando hablamos de informe de costo, el informe de costo va a depender de cuál es la intención que tiene, cuál es la intención para la cual es creado. Es decir, no hay un informe estándar sobre esto, sino que vamos a tener que ver cuál es el objetivo que quiere perseguir el ente. Si es presentar un estado de resultado, lógicamente vamos a tener que hacerlo en función al costeo completo por el método del costeo integral. Y si hablamos de poder analizar las utilidades que nos está generando alguna línea de producto, vamos a utilizar el costeo variable. ¿Cómo se presentan? Cuando hablamos del costeo integral, vamos a presentarlo como ventas menos los costos de productos terminados y vendidos, los costos de producción variable y los costos de producción fijos. Y a eso nos va a dar la utilidad bruta sobre ventas, y a eso le tenemos que restar tanto los costos de no producción variable y los costos de no producción fijos, y nos va a otorgar el resultado del ejercicio. Ahora, por el método del costeo variable, nosotros vamos a tener ventas menos los costos variables de producción y de no producción. Y a eso le tenemos que restar los costos fijos de producción y los costos fijos de no producción. Entonces, si algo no le quedó claro, si les puedo ayudar en algo. ¿Me pueden escuchar? Hola. Hola, sí. ¿Se escucha bien? ¿Hay Sí, alguna sí, duda, alguna consulta que quieran hacer? sí. Yo cuando estuve bien, después te pregunto. ¿Lo pudieron leer? ¿Pudieron leer lo que les envié? Sí, sí. Bien. Yo les quería proponer ahora, si querían ustedes el domingo, que tengamos una clase adicional, sí, ya te contesto, espera un segundito. Yo les quería proponer a ustedes si el domingo querían tener una clase adicional. Entonces nosotros ya para el lunes tendríamos el 50% del programa completo, o sea, el lunes terminaríamos hasta la bolilla 5. No sé qué opinan Ya ustedes. se corta, escúchame, ya se corta, pero el sábado, ¿a qué hora sería? No se escucha bien. Hola, el sábado, ¿a qué hora sería? El sábado no voy a poder, pero el domingo, si quieren, yo estoy a cualquier Ah, sí, hora. mejor, No yo sé, también el dígame. domingo. ¿Si pueden el domingo? Sí, No sé sí, sí. qué más dice el grupo. Y con respecto